Vamos a buscar un momento Deuteronomio capítulo 5, el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, después de Números, capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 8 al 10. Del 8 al 10, queridos hermanos. ¿Ya la tenemos? Bueno, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El 10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén, amén, amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Este es uno de los versículos más tocados, más leídos, para referenciar lo que es parte de la idolatría. Parte de la idolatría que tenía en muchos momentos de la historia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, mas sin embargo siempre fue rebelde y buscaba la manera de hacer cosas indebidas, porque tiene que ver con esa humanidad pecaminosa que se hizo presente cuando Adán y Eva, y desde allí viene todo eso, queridos hermanos. Y recordemos, como dice la palabra en Efesios 6:12, vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento, carta a los Efesios, a los hermanos de Éfeso. Después de Gálatas. Queridos hermanos, Efesios 6:12, recordemos, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, amén. Entonces recordemos que esto es una guerra espiritual, queridos hermanos. Espiritual, netamente. Si entendemos eso y ponemos en práctica las enseñanzas del Señor, el Evangelio que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, el enemigo no va a tener de dónde agarrarse, así como le pasó al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. El diablo lo tentó 3 veces en el desierto y no pudo con él, porque él estaba puro, limpio, queridos hermanos, blanco como la lana, como dice la palabra. Así debemos estar nosotros, apartarnos del pecado cada día con más fuerza, y eso únicamente lo podemos hacer a través de la palabra y del Espíritu Santo.
No hay otra forma, queridos hermanos. No podemos ir a comprar esa santidad en el Walmart o en el Home Depot o en cualquiera de esas tiendas que venden productos. ¿Por qué? Porque es espiritual. Todo es espiritual, queridos hermanos. El tema de hoy es: no celebremos la Navidad como la celebra el mundo. ¿Por qué viene ese tema en este momento? Bueno, porque estamos casi a mitad de diciembre, ¿verdad? Y la celebración navideña a nivel mundial es en diciembre, en este mes. Ya sabemos que por las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre. ¿Sí? Se estima que nació a finales de septiembre, principios de octubre, pero eso realmente no tiene tanto peso. Lo importante es que Él nació. Amén. Y que vino a salvarnos. Amén. Eso es lo realmente importante allí. Una de las cosas importantes es que Dios se hizo carne. Vamos a buscarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. El verbo hecho carne. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. 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 Qué poderoso este Evangelio. Fíjense otra vez. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Y quién es la luz, queridos hermanos? Jesús. Jesús. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Lucas capítulo 2. Jesús, capítulo 2, dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que era el emperador, que todo el mundo fuese empadronado, o sea, un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén, amén. Por allí no aparece ningún árbol, ¿verdad? No dice que había un árbol lleno de peloticas brillantes, ¿verdad? No lo dice. Ni en el Evangelio de Mateo. En ninguno de los evangelios aparece ese árbol por ningún lado, queridos hermanos. Y menos con peloticas. ¿De dónde viene ese árbol? Ese árbol, yo estuve investigando un poco el tema porque esos son temas bastante profundos y largos, queridos hermanos. Hay que leer mucha historia y muchos temas para poder encontrar las raíces de esas tradiciones supuestamente cristianas que no son nada cristianas.
son costumbres paganas de los pueblos paganos, que fueron los pueblos que le entregó nuestro Padre Creador, Dios. Le entregó al Padre Abraham, al Padre de la fe, y a sus hijos, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus de Israel. Les entregó esa tierra prometida, la tierra de Canaán. Y todos esos pueblos eran pueblos paganos. Y el Señor los mandó a destruir a todos, porque era un tema espiritual, queridos hermanos. Un tema espiritual. Y sigue siendo así, un tema espiritual. En este 2024, ya casi para 2025. Es un tema espiritual, queridos hermanos. Ese arbolito, hay dos tendencias. Hay una tendencia que habla de una costumbre que tenían los pueblos del norte de Europa, los pueblos nórdicos, Alemania, el norte de Francia, ahí donde está Inglaterra. Esos pueblos, cuando venía el cambio de estación, el 21 de diciembre, hacían una celebración con los árboles que no botaban las hojas, que son más que todos los pinos, y ellos hacían una celebración allí y prendían fuego y hacían fogatas y hacían festines y adoraban dioses paganos. Eran actividades paganas. ¿Sí? Esa es una de las tendencias. Y la otra tendencia viene de la antigua Babilonia. Le voy a leer un poco por acá, un pequeño resumen que saqué. Fíjense algo. La mercadotecnia a nivel mundial, es decir, la publicidad que vemos todos los días en los teléfonos, en los televisores, en los periódicos, en las radios, la escuchamos en la radio, en todas esas cadenas de televisión por cable, toda esa publicidad está enfocada al consumo de productos de diferente tipo. Y en esta fecha pues son productos navideños, ¿verdad? Porque están asociados a la Navidad. Y uno de los principales productos de consumo allí es el arbolito con la pelotica esa brillante, ¿verdad? Y otro que nos han metido también últimamente es un viejito de barba blanca que se viste de rojo. No es aquel que está allá en la computadora, ¿no? Porque ese no tiene barba todavía. Está de rojo, pero no tiene barba todavía. Ese viejito de barba blanca es una creación de un poeta y lo han metido desde el punto de vista, estoy hablando desde el punto de vista del mundo, lo comercial, pero desde el punto de vista espiritual. Un impostor. Esos son puros impostores que vienen a tratar de sacar el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje poderoso. Fíjense, vamos a seguir leyendo el Evangelio de Lucas capítulo 2. Versículo 8 dice: los ángeles y los pastores. Se hizo una obra de teatro preciosa con respecto a esto. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño de ovejas, ¿verdad? Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fíjense, se les presentó a esos pastores un ángel del Señor. Eso es sobrenatural. Amén. Por eso estamos hablando de que esto es una pelea y una guerra espiritual, queridos hermanos. Amén. Si no lo entendemos así, vamos a andar perdidos en las tinieblas todo el tiempo. Porque no nos vamos a meter en la palabra, no nos vamos a meter en la oración, no vamos a hacer ayuno, no vamos a tener obras buenas producto de nuestra fe.
porque es una consecuencia tras la otra, tras la otra. Amén. Es parte del fruto que nos va a permitir el Espíritu Santo, dar poco a poco, porque es un proceso. Es un proceso, queridos hermanos. Hay una lucha interna dentro de nosotros. Desde que nos convertimos a Jesucristo, desde que lo aceptamos en nuestro corazón. Amén. Y es una lucha permanente, queridos hermanos, contra la carne, contra las tentaciones que hay en el mundo real, en la televisión, en las computadoras. En todos lados está la tentación, de diferentes tipos. Pornografía, droga, alcohol, cigarro, pura cosa mala, diabólica. Esos son los mecanismos de penetración que tiene el espíritu del anticristo, que sigue cabalgando, pero a paso acelerado. No se ha manifestado todavía, porque acá todavía estamos, la iglesia. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa es una de las condiciones para que se manifieste el anticristo, que se remueva la iglesia, porque el Señor va a venir a buscar a la iglesia, Amén. a su iglesia, a su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos todos nosotros que estamos acá, queridos hermanos. Amén. Unos más atentos, otros menos atentos, pero todos estamos acá. Y el Señor en sus tiempos nos va a seguir tocando de diferentes maneras y de diferentes formas, porque para Él somos sus hijos. Amén. Y todos tenemos un propósito para el Señor, y el propósito es seguir multiplicando el Evangelio, llevárselo a otros que andan perdidos en las tinieblas. Amén. Todavía, que es la gran mayoría de la humanidad, queridos hermanos. La mayoría de la humanidad anda perdida totalmente en los vicios. Son esclavos del pecado. Todo lo contrario, nosotros estamos liberados, porque nos liberó. Gloria a el Dios. Señor. El Señor nos Gloria a liberó. Dios. ¿Quién da un amén? ¿Quién dice un amén? Amén. ¿O no lo creemos? Que estamos liberados. Estamos liberados del pecado, queridos hermanos. Y estos mecanismos que tiene actualmente la humanidad, lo que buscan es hacernos prisioneros y no cumplir con la palabra del Señor, que es no hacernos ídolos falsos de este mundo. Fíjense que el niño Dios nació, Jesús nació, y aquí no aparece ningún arbolito con bolitas brillantes por ningún lado. Bueno, hablando de la otra tendencia que no era en Europa, ese bisnieto de Noé se llamaba Nimrod. Dice que fue el hombre más poderoso después del diluvio. Dice el primer hombre más poderoso después del diluvio. Dice la palabra que Nimrod fue el hombre más poderoso después, el primer hombre más poderoso después del diluvio. Fíjense como dice la palabra acá en Génesis 10:8. Dice: Nimrod era el bisnieto de Noé por el linaje de Cus. Es el primero de los hombres poderosos después del diluvio universal. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino en Babel, Erech, Akkad y Calnet, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es la misma Mesopotamia. Mesopotamia era el nombre en griego y Sinar el nombre en hebreo, pero era la misma tierra. Esa franja de tierra fértil que está entre esos dos grandes ríos bíblicos, el Tigris
el Tigris y el Éufrates. Bueno, ese hombre fundó varias ciudades y quiso hacer la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la historia de la Torre de Babel? Ese es Nimrod. Quiso desafiar a Dios y le quiso meter a la población que estaba bajo su control, que no le debían nada a Dios, sino era por su propio esfuerzo. Y quiso hacer una torre para llegar al cielo, desafiando a Dios, dando a entender que si venía otro diluvio, ellos no se iban a ahogar nuevamente, como había pasado con los del diluvio. Fíjense que es un bisnieto de Noé. ¿Sí? Es un bisnieto de Noé. O sea, él venía en el vientre de la bisabuela, la esposa de Noé, ¿verdad? Porque después salieron los 3 hijos de Noé, y después esos tuvieron hijos, y después vino esa generación de bisnietos. O sea que él no vivió el diluvio, pero según la historia, era un hombre fuera de lo normal, porque era bastante alto, era un gigante, según la narrativa de varios historiadores. Sí, dice que hay pruebas que confirman eso, que el hombre era más grande de lo normal. Y ese hombre, cuando murió, ya había conquistado bastante territorio y había formado bastantes ciudades. Ese hombre, cuando murió, lo empezaron a llorar muchas mujeres, y resulta que le dieron el nombre del dios Sol, el dios Sol, y de allí surgió una adoración, y los brujos que habían en ese momento empezaron a cortar árboles y a hacer rituales satánicos para tratar de conectarse con ese ídolo que ellos tenían. Y esos babilónicos después le cambiaron el nombre de Nimrod, le cambiaron el nombre a Tamuz, que es otra deidad que tenían los babilónicos, Tamuz. Fíjense algo, ¿por qué estoy haciendo toda esta narrativa? Porque esos babilónicos tenían dentro de esos rituales que hacían para tratar de comunicarse con esa deidad, hacían sacrificios de niños y los quemaban vivos, queridos hermanos. Dicen que usaban tambores para acallar el llanto de los niños, para que no se escuchara el llanto de los niños de lejos. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Y resulta de que cuando Babilonia invadió y se llevó prisionero al pueblo de Israel, y estuvieron 70 años bajo el control de Babilonia, ellos se llevaron varias costumbres paganas de esas a otra vez a la tierra de Israel, y una es esa, la adoración a través de los árboles y sacrificios que eran los regalos que llevaban, que eran los niños, y los quemaban. Y eso lo estaban haciendo también al sur de Jerusalén. Qué horrible, ¿no, hermanos? Se llama el Valle de la Muerte, ese sitio, y actualmente lo tienen como un basurero, donde botan cadáveres y botan cualquier tipo de escombro y cosas. El sitio existe, es un sitio real, no es un invento, está en la Biblia. Bueno, esas prácticas demoníacas las hacían a través de esos árboles, queridos hermanos, a través de los árboles, y los regalos eran los niños que iban y los quemaban. Entonces, todo esto tiene un simbolismo espiritual, queridos hermanos. El tema del árbol, que se ve tan inocente y tan bonito, todo el mundo se toma fotos ahí al lado del árbol. Si buscamos la lógica,
¿qué lógica tiene poner un árbol si nuestro Señor Jesucristo no nació debajo de un árbol, queridos hermanos? Dice que nació en un pesebre. Y un pesebre es una choza. Una choza. Otra cosa que inventaron es que le metieron una mula y un buey y unas ovejas. Los hebreos no querían estar durmiendo con animales. No lo hacían. No lo hacían porque eso no era parte de su tradición. Entonces ese otro invento que metieron ahí, que el Señor nació lleno de animales a los lados. Eso no está aquí en la palabra, queridos hermanos. Lo podemos leer en varios evangelios, no aparece. No aparece ni la burrita, ni el buey, ni nada de eso. Eso es falso, queridos hermanos. Y mucho menos aparece un árbol lleno de pelotas brillantes, no. Estos son prácticas paganas, queridos hermanos, que vienen de hace más de 2600 años, pasando de una civilización a otra, de un imperio a otro. Vienen pasando de imperio a imperio. Y el último que trajo esas costumbres fue el Imperio Romano, el que tenía sometido al pueblo de Israel cuando llegó nuestro Señor Jesucristo al mundo. El Verbo se hizo carne. Y el mensaje de esta Navidad, lo importante ¿cuál es? Que el Señor nació para salvarnos a todos, queridos hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Debemos desechar todas esas prácticas paganas, queridos hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir arrastrando con todo ese mugrero espiritual? Eso nos hace daño a nosotros, a la familia que hagan eso. Eso es lo que trae maldiciones, porque están abriendo portales diabólicos, satánicos. Esos son portales, queridos hermanos. Como el que se pone a jugar la Ouija. ¿Han escuchado ese juego que es diabólico? La Ouija. ¿Ah? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Eso es un instrumento de abrir portales diabólicos, donde puede entrar cualquier demonio y poseer a cualquiera de los que estén allí. Porque los demonios y los espíritus inmundos son como las pulgas. Si tú tienes un perrito bañadito y lo dejas salir a la calle a jugar con los perros de la calle, ¿qué le pasa a ese perro? ¿Ah? Va a llegar pulgoso y todo mugroso a la casa. Pero estamos hablando del tema espiritual, queridos hermanos. Hay mucha gente que se pregunta, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Por desconocimiento, queridos hermanos. Atrayendo maldición. Están atrayendo puras maldiciones para la casa. ¿Por qué? Porque están realizando prácticas diabólicas para adorar a Satanás. Porque detrás de todo eso está el diablo. Detrás de todos esos demonios, el demonio principal es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y nosotros por ignorante lo hemos hecho, porque yo de niño también lo hacía, pero era desconocimiento, queridos hermanos. Ahora, cuando empezamos a conocer la palabra, recibimos al Señor en nuestro corazón, Él nos libera del pecado. Vamos a seguir haciendo eso, sabiendo que es maldición para nuestra casa, para nuestros hijos y para nuestra tercera y cuarta generación. Oye, sería absurdo, ¿verdad? Saber que tengo ahí un hueco enorme y voy a pasar por ahí para caerme en ese hueco, hablando espiritualmente. Entonces, no sigamos haciendo eso, queridos hermanos. Si alguien de acá lo está haciendo, bueno, ya está informado cuál es el riesgo que tiene de seguir haciendo prácticas paganas en su casa. O sea, ya sabemos, pues, ya sabemos a qué estamos expuestos. Después, no nos quejemos, porque el Señor es celoso. Amén. Y detesta todas esas prácticas. Lo dice en varias partes de la Biblia. ¿Y los muñecos? Sí, todo lo que está relacionado allí, todos esos muñecos, el niño Jesús ese de yeso que colocan,
Todo eso son símbolos de ídolos. Entonces nosotros no podemos desviar nuestra atención en esas prácticas paganas, queridos hermanos, porque estamos ofendiendo grandemente primero al Señor, porque Él nos ha advertido en diferentes momentos de que no debemos hacer eso, que no nos debemos hacer imágenes de nada. Vamos a volverlo a leer, a ver si se nos queda bien firme en la mente. Deuteronomio capítulo 5, queridos hermanos. Vamos a buscarlo otra vez. Deuteronomio 5, del 8 al 10. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para el Señor eso es aborrecerlo, hacer cualquiera de esas prácticas paganas. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Estamos guardando los mandamientos del Señor, del Padre Creador, que ya nos advirtió que no hagamos eso. Estamos guardando las leyes del Señor. Es una buena pregunta, ¿no? Nuestros familiares, ¿cómo están nuestros familiares? Los que andan en el mundo perdidos, andan en las tinieblas, lamentablemente. Entonces vamos a seguir poniéndolos en oración, porque el Señor es el único que los puede tocar y los puede sacar de allí. Nosotros le llevamos el mensaje, pero el que los puede sacar de allí es el Señor. Amén. Tocándolos. Amén. En su corazón, para que ellos caigan de rodillas y pidan perdón, reconozcan sus pecados, y el Señor los perdonará y los restaurará y los hará nuevas criaturas, así como nos hizo a nosotros, queridos hermanos. ¿Que tenemos errores y fallas? Sí, tenemos errores y fallas, pero seguimos adelante. Amén. Pidiéndole al Señor que no nos abandone, que nos siga mostrando el camino correcto, ese camino estrecho que lleva al reino de los cielos, queridos hermanos. Qué precioso. ¿Y a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Queridos hermanos, ¿a qué vino? Vino a salvarnos. Dice que Él es la luz, es la verdad. Dice: conocer la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ya estamos conociendo parte de la verdad. Amén. De la verdad que nos han vendido durante siglos. Durante siglos nos han vendido esa supuesta verdad que está ahí en la Navidad. Y es una trampa del diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque es una trampa del diablo, queridos hermanos. Así mismo es. Hay que decirlo como es. Es una trampa diabólica ese arbolito. ¿Ustedes sabían que se están conectando los que tienen esos arbolitos en su casa? Se están conectando directamente con el diablo. Que el Señor lo reprenda. Están abriendo portales. Y los regalitos que colocan ahí debajo están representando cada niño esos que quemaban en aquel momento, cuando hacían esos rituales satánicos, allá en el pueblo de Israel, y primeramente en Babilonia, en esa zona del mundo. Y esos israelíes que estuvieron 70 años allí cautivos, regresaron a su tierra, y muchos se llevaron esas costumbres paganas a su tierra. Y entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Leer, investigar. Vamos a buscar en el libro de Oseas, queridos hermanos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas
Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. ¿Ya lo tenemos todo? Vamos a leerlos todos, queridos hermanos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6. Dice así, queridos hermanos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! El Señor primero le dice, te desecharé a ti. Y después le dice, me olvidaré de tus hijos también. Un castigo, ¿eh? ¿Se imaginan que el Señor se olvide de nosotros? O peor, que nos deseche. Terrible. Entonces, mira, ahí está claro. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, queridos hermanos. Por eso insistimos, vamos a empezar a leer la Biblia, queridos hermanos, de a poco, un versículo hoy, mañana otro. Si me siento cansado, hoy hago una taza de café grande y me lavo la cara. Y me meto 2 cachetadas en la cara. Y le pido perdón al Señor. Y le digo, Señor, dame fuerza para leer por lo menos un versículo. ¿Es verdad o mentira? A veces estamos cansados. A veces estamos agotados que queremos ir cama. Mañana es una jornada aquí fuerte de la comida, ¿verdad, hermanita de Estrellita? Llega uno a la casa que, como el pollito, no siente nada pues del cuerpo. Llega pero fulminado. Pero todos los días no son así, queridos hermanos. Hay días suaves, hay días más o menos, hay días más fuertes, desde el punto de vista físico, pues. Entonces, cuando nos sintamos cansados, nos tomamos una taza de café, si nos gusta el café, y le pedimos al Señor fuerza para leer un versículo de la Biblia. No es necesario que se lean el Evangelio de Mateo completo, no, un versículo. Y lo marcaron ahí con un puntico. Mañana se lee otro. Ya después de la segunda semana, les aseguro que el Señor les va a abrir el apetito espiritual y van a empezar a leer esa palabra. Y el Señor les va a empezar a dar revelación, queridos hermanos. Pero si no ponemos en nuestra parte, difícilmente el Señor nos va a dar revelación, nos va a dar visiones o nos va a dar sueños con revelaciones, así como hizo con muchos de los profetas. ¿Ah? Fíjense que todo es espiritual. Vamos a seguir leyendo acá Lucas capítulo 2. Todo es espiritual, queridos hermanos. Una batalla espiritual. Fíjense, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor a los pastores. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son las nuevas de gran gozo? Hermano, ¿cuáles son las nuevas de gran gozo? Nos ha nacido. Que ha nacido el Redentor de la humanidad, el Salvador del mundo, de lo perdido. ¿Y qué era lo perdido, queridos hermanos? Nosotros que andábamos en pecado. Nosotros, todos nosotros, estábamos en las tinieblas. Hermana Priscila, estábamos en las tinieblas. Así nos reíamos. Estábamos espiritualmente en las tinieblas, perdidos. Ojalá yo hubiese conocido la palabra de la edad de la hermanita Dulce.
qué cantidad de problemas me hubiese evitado. Y así la mayoría de nosotros. Uno, el Señor nos tocó antes y a otros después, pero nos tocó. Y por eso estamos acá buscando la palabra, hambrientos con sed de la palabra. Amén. Y esto es lo importante de la Navidad. ¿Qué le dijo el ángel a los pastores? Pero el ángel les dijo: no temáis, no debemos temer. El Señor vino a salvarnos y nos sacó de las tinieblas, nos liberó del pecado. Ya el demonio no tiene control sobre nosotros. Amén. Nada, cero. Amén. Cualquier cosa que pase, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y te vas de aquí de una vez. Amén. Con tu mugre al abismo. Y de ahí vas al lago de fuego. Amén. ¿Por qué? Por la eternidad. Porque así está escrito en la palabra. No lo inventé yo, está en la palabra, cualquiera lo puede leer. ¿Me entienden? Pero el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No dice que para una parte del pueblo, dice que para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, queridos hermanos. Nada más y nada menos. Ese es el punto central de la Navidad. Que si nació el 26 de septiembre o el 25 de diciembre, eso es irrelevante en este momento. Lo importante es que nació el Salvador. Amén. Dios se hizo carne. Amén. Y convivió con los seres humanos aquí en la tierra. Y sintió sed, sintió hambre. Por eso le pidió agua a la samaritana, porque tenía sed. Le dijo: dame de beber. Y la samaritana le dijo: entre judíos y samaritanos no nos llevamos bien, ¿por qué me pides agua? ¿Qué le dijo el Señor? Si supieras quién te está pidiendo agua. ¿Ah? Si supieras que era el Hijo de Dios, imagínense eso, querido hermano. ¿Ah? ¿No es maravilloso eso? Imagínense que un ángel nos llegue a decir 2 días antes del arrebatamiento: viene el Señor dentro de 2 días, no te asustes ni te turbes. Más de uno cae para atrás de una vez, empiezo. ¿Seguro? ¿O no? Aquí el ángel le está hablando a los pastores, no un sueño. Le está hablando, es algo sobrenatural, querido hermano. Y así pasan muchas narrativas en la Biblia. Los ángeles le hablaban a los profetas. A muchos le hablaban en sueños, como a José. A José el ángel le habló en un sueño. Y le dijo: la mujer que tienes está esperando del Espíritu Santo. Amén. No la rechaces. Amén. Porque él estaba pensando abandonarla. Porque si la hacía quedar mal, la apedreaban y la podían matar. No, porque esa era la ley que estaba en Levítico, las leyes que redactó Moisés. ¿Y qué hizo José? Le hizo caso al sueño, a la revelación que le dieron a través de un sueño, que era un hombre justo, dice la palabra, que era un hombre justo. Pero acá el ángel le llegó y se le presentó a los pastores: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Otro grupo de ángeles, queridos hermanos. Fíjense acá. Apareció con el ángel, con el primero, una multitud de las huestes celestiales. Busquemos Efesios 6:12 otra vez. Fíjense: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, pero estas son huestes espirituales de maldad. ¿Ven? Las que aparecieron acá con este ángel de la anunciación del nacimiento del niño son huestes celestiales, son buenas, ¿ven? Están con Dios. Los otros son ángeles caídos, los que se rebelaron contra el Señor y se fueron con Satanás. Que el Señor lo reprenda. Recordemos que Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles, se fueron del cielo. El Señor los sacó por rebeldes, por haberse rebelado. Y esas son estas huestes que están acá en Efesios, que las menciona acá el Evangelio, la carta a los Efesios, perdón, que la menciona Pablo. Huestes espirituales de maldad. Esos son ángeles caídos, hermanos. Mientras que acá son huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita en Navidad, hermanos. Dar gloria a Dios que está en las alturas, en el cielo, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hacer lo bueno, hermanos. Esa es la verdadera Navidad. Celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, del Salvador de la humanidad. Cada día. Cada día, sí, cada día. No solamente el 24, el 25, no. Porque no se sabe la fecha exacta del nacimiento de Él. Pero les repito, es irrelevante qué día nació. Lo importante es el mensaje que trajo. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, vino por nosotros a salvarnos, y Él fue el Cordero del sacrificio. Porque sin sangre No hay remisión de pecado. no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y Él vino a poner su sangre inocente. ¿Para qué? Para que nos perdonara el Señor, el Creador del universo, y nos abrió las puertas del cielo. Ya lo hemos dicho en otras prédicas. Las puertas del cielo estaban cerradas, querido hermano. Y el Señor Jesucristo fue el que vino a abrir las puertas del cielo. ¿Ah? ¿Les parece poco? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. ¿Ah? Él vino a entregar su vida por nosotros, siendo inocente. Lo demás lo tenemos que hacer nosotros. Lo pequeñito nos toca a nosotros, que es seguir su palabra, ser obedientes. Y dentro de la obediencia es no estar haciendo prácticas paganas y demoníacas, porque eso es parte de la idolatría. Idolatría también es agarrar 10 horas de teléfono al día, y al Señor no le dedicamos ni 20 minutos al día. Eso es idolatría también. Hay diferentes formas de idolatría. O duramos 15 horas viendo todas las novelas de la serie mexicana Por el amor de mi madre, no te vayas, Rosalena. Eso es idolatría, queridos hermanos. Ustedes se ríen porque saben que hay mucha gente que está así todos los días. La pastora no aguanta la risa. Es así, esa es la realidad de Latinoamérica, queridos hermanos. De Latinoamérica, no solamente en México o en Centroamérica, no, en Sudamérica también. Todos esos canales se encargan de bombardear a la población con todo ese mugrero espiritual, porque eso te aleja del Señor cada día más y te mete en esos conflictos de esas telenovelas que es puro odio y rencor. No hay ni un solo valor bueno ahí en esas novelas, ni uno. Son odios, rencillas por marido, por mujeres, brujería, todo lo malo, vicio, droga, tráfico de droga, cigarro, robo de cosas. Bueno, eso es un desastre. Espiritualmente hablando, eso es un desastre. Y con eso hay que bombardear todos los días a la población. Bueno, queridos hermanos, este es el mensaje. Vamos a celebrar todos los días del año el nacimiento de el Salvador del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aplauso! Y nosotros somos hijos de ese Salvador, del Mesías.
como dicen los hebreos, Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Hijo de Dios. Él vino por nosotros. No perdamos esa gran oportunidad, queridos hermanos, de seguirlo a Él de verdad, de corazón, y poder irnos con Él. ¿A dónde? Arriba, al cielo. Amén. Al cielo donde ya no hay maldad, queridos hermanos. No hay sufrimiento. Nada de eso, queridos hermanos. Ya pasó el dolor, ya pasó todo lo malo. Porque ahí no hay maldad, no existe la maldad. La maldad va a parar primero al infierno y después al lago de fuego. Entonces vamos a seguir el camino correcto, vamos a seguir fortaleciéndonos, queridos hermanos, espiritualmente. Y antes de hacer algo, vamos a leer un poco, vamos a investigar de dónde vendrá ese arbolito. ¿Será eso bíblico? ¿Será cristiano? No, que mi papá lo hacía y mi mamá. Y si tu papá y tu mamá estaban equivocados, tú también vas a hacer lo mismo. Hay que hacerlo con conciencia. Bueno, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Ya es decisión de cada quien, libre albedrío. Cada quien que tome sus decisiones. Nosotros estamos advirtiendo, estamos informando. Ya cuando tengamos que entregarle cuentas al Señor, no podemos decir, no, que yo no sabía o que el pastor no me dio nada. Él nunca informó nada de eso. Bueno, queridos hermanos, feliz noche para todos, bendiciones nuevamente, los amamos y los respetamos mucho. Vamos a seguir fortaleciéndonos cada día espiritualmente con fuerza en la palabra, en la oración y en el ayuno. Amén. Gloria a Dios.